Bien, y voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿lo veis? Sí, Sí, Vale. se ven. Ujú. Bien, también los problemas que tuvimos hace 2 semanas en la tutoría uno, pues bueno, ya estoy en mi sitio de siempre, conectado al cable, así que no, no deberían aparecer. Bueno, si miráis en el apartado de tutorías telemáticas, veréis bueno, un pequeño cambio respecto al cursos pasados. Si es que he puesto, voy a ir colocando en los contenidos, pues un pequeño documento, un resumen de los contenidos que se van a ir viendo durante la tutoría y también que sirva un poco de esquema previo a la realización de los ejercicios que se han ido poniendo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, antes de lanzarme hacia los ejercicios propuestos para hoy, que, a ver, los voy a abrir, que son estos. Bueno, vamos a dar una introducción de los contenidos que podéis encontrar también en la plataforma, aunque algunos de ellos los pasaré muy por alto, puesto que sería redundar en conceptos que visteis el curso pasado. Bueno, eh, bien, lo primero, bueno, aunque aquí en contenido he puesto primero las variables de PHP, porque venían ya explicadas en la unidad uno, pero ante todo lo que quiero resaltar es que estamos en un lenguaje que se ejecuta en el lado del servidor. Esto nos produce bastantes cambios en la ejecución respecto a lo que pudisteis ver el año pasado con Java, o también lo que veréis en entorno cliente en JavaScript. Y es que aquí, sobre todo la interacción que hay entre el usuario y la aplicación, es bastante diferente. Hasta ahora, vosotros, pues cuando estáis programando algo en Java o cuando lo veáis en JavaScript, pues bueno, tenéis un formulario y cuando hacemos clic o cuando variamos algo, el programa inmediatamente es capaz de contestar a ese evento que ha producido el usuario. Y lo hace pues teniendo en cuenta el estado también de la aplicación en ese momento. Bien, aquí, hoy no lo vamos a ver tan claro porque todavía no vamos a ver los formularios. Aquí la forma de trabajar es muy diferente. Aquí lo que tenemos es que el servidor ha generado una página web. El servidor, aunque ejecuta PHP, el PHP genera código HTML. Lo estamos viendo en nuestro programa cliente y cuando nosotros, es decir, lo estamos viendo en nuestro navegador, y cuando nosotros ejecutamos algo desde el navegador, lo que se hace es que se le da una respuesta al servidor y el servidor, al respondernos a nosotros, hará que todo lo que teníamos previamente se haya perdido. Esto, ya digo, hoy no vamos a ver interacción entre el usuario y la aplicación, pero cuando lo veamos, pues veremos que es un gran cambio. Es un gran cambio porque eso significa que cuando nosotros ejecutamos una llamada al servidor, todos los valores de las variables locales se pierden. Se pierden. Toda esa información la perdemos. Y lo único que guardamos es lo que se le ha enviado al servidor. Entonces, pues bueno, veremos cómo poder ir asegurando la información, que no perdamos los datos y poder seguir un flujo correcto de la ejecución del programa.
Bueno, vamos ya con el PHP propiamente. El PHP es un lenguaje derivado del C, al igual que el Java, que el C++, que el JavaScript, con lo cual tendrá muchas cosas en común con el Java que visteis el año pasado o con otros lenguajes que hayáis podido ver en otros momentos en vuestras vidas. Y veremos que las estructuras de bucles, de condicionales, etcétera, todo esto es lo mismo. Bueno, sí que es un lenguaje más flexible a la hora de desarrollar código. En Java o en C hay que declarar las variables, hay que definir su tipo. Aquí no necesitamos ni declaración previa ni una definición del tipo de dato de la variable. Aquí lo único que debemos tener en cuenta es que las variables van a empezar todas por el símbolo dólar, lo cual, bueno, por un lado nos está limitando, nos está forzando a que tengamos dólar, pero a partir de ahí podemos hacer prácticamente cualquier combinación. Quiero decir que no tenemos ya por qué respetar el nombre de las palabras reservadas del lenguaje, ya sea del HTML, del PHP, etcétera. Si yo empiezo por dólar, yo puedo poner una variable que sea PHP1 o que sea nombre de eco, ¿vale? Que son palabras reservadas, no hay ningún problema. Obviamente es algo que yo no recomiendo, puesto que haría el código bastante confuso. Como tengamos mezcladas variables con nombres de palabras clave junto con las propias palabras claves, podemos tener ahí un batiburrillo que luego no haya forma de poder depurar. Bueno, pues a ver, siguiendo con esto, lo he dicho en la introducción y lo vuelvo a repetir ahora. El PHP va a generar código HTML. Bien, para ello nosotros tenemos dos formas de imprimir información. Bueno, tendremos varias más, pero principalmente a principio de curso pues vamos a tener dos, que son echo y print. Prácticamente hacen lo mismo, con lo cual no tenemos por qué usarlas las dos. A veces los apuntes veo que tiran más por print, yo soy más de usar echo. Yo uso siempre prácticamente echo, que lo que hace es que imprime código HTML en pantalla. Entonces, como ya vimos la semana pasada, el echo pues, nos sirve para poner el hola mundo y cosas a observar aquí. No necesitamos usar paréntesis para pasarle parámetros a esta función de echo. Estamos usando comillas dobles. Bueno, ejecutamos y ejecutamos sobre el navegador y nos sale el hola mundo. Además, bueno, he dicho comillas dobles, también podemos usar comillas simples. Hay poca diferencia entre una cosa y otra, aunque sí que tendremos diferencia. Y en algunos momentos necesitaremos simultanear el uso de comillas dobles y comillas simples. Bien, necesitaremos pues utilizar las comillas simples para englobar una comilla doble que quiero que aparezca en el programa. Por ejemplo, si yo quisiera que apareciera una comilla doble, yo tendría que ponerla así, entre comillas simples. Si yo ejecuto, veréis aquí que solo aparece una comilla doble. Y esto que parece una tontería, realmente lo usaremos bastante, puesto que vamos a tener que generar código HTML y a veces el código HTML necesita poner entre comillas cosas como los valores de los atributos. Bueno, seguimos. Antes de pasar al uso de comillas simples con comillas dobles, ¿qué significa el hecho de que yo use de que yo genere código HTML con mi PHP?
Pues básicamente que yo dentro del eco lo que tendré que escribir es código HTML. Por ejemplo, si yo pongo hola y adiós, bueno, me ha puesto aquí el punto sirve para concatenar, ¿vale? Ahora veremos que si yo ejecuto, yo me he tratado de venir a la línea siguiente para poder, porque quiero que adiós aparezca en la línea siguiente en mi página, pero yo ejecuto y aparece una a continuación de otra. Y es que esto en realidad equivale a como si aquí en la zona de HTML pusiéramos hola y adiós, ¿vale? Podemos ver que sale junto. ¿Qué tendría que hacer yo para que adiós saliera en la línea siguiente? Ya disteis HTML el curso pasado, ¿no? Entonces, estos son unos conceptos muy sencillos. Salto de línea. Un salto de línea, un BR. Y ya sale. Pues eso mismo tengo que hacer en el eco. Así. ¿Vale? Y bueno, puede que en algún momento os confundáis si venís del Java, porque estaríais acostumbrados a usar caracteres de escape, pero podéis ver que contra barra n, aunque no aparece nada, pero no funciona como alimentación de líneas, sino que tenemos que acudir al código HTML. Bien, además, el PHP es capaz de intercalar código con HTML, es decir, nosotros empezamos a escribir en PHP, desde el PHP escribimos HTML, pero es que luego cierro el PHP y sigo escribiendo un PHP puro y duro, luego otra vez puedo volver a escribir PHP, ¿vale? No pasa nada por ir intercalando, no solo es que no pase nada, es que será muy útil y lo necesitaremos hacer en muchas veces. Por ejemplo, yo pongo aquí hola y luego pongo aquí y adiós. Vale, y pongo aquí el BR. Y si yo ejecuto, pues vemos aquí. Y si yo volviera a abrir PHP, yo puedo seguir escribiendo. Yo puedo seguir escribiendo código. A ver, vamos a darle formato. Yo puedo seguir escribiendo código PHP, ¿vale? Y se intercala con el HTML. Como he dicho, el PHP ni más ni menos que lo que hace es que generar código HTML. Entonces ese código generado por el PHP se une al código escrito nativamente en HTML y va formando un documento único. Bien, además, si yo declaro una variable en un sector de código PHP, esa variable esa variable puede volver a ser utilizada en un código posterior. Con lo cual, pues bueno, podemos hacer cosas bastante interesantes.
eh, conviene estar mucho, es decir, recurrir mucho a cerrar el código PHP, volver a abrir el de HTML e ir intercalando entre uno y otro. Pues bueno, esto ya depende de gustos. Yo no suelo hacerlo mucho. Yo voy normalmente, yo abuso de los ecos con tal de no escribir tanto en HTML. ¿Vale? No me gusta que estés abriendo, cerrando y tal, pero bueno, hay quien opta por sí el hacer una intercalación más asidua. Y bueno, eso ya es el criterio de cada uno y de cada una. Bueno. Bueno, vamos con los... Vamos con las sentencias de control de flujo de ejecución de instrucciones de el PHP. Son las mismas que habréis visto en Java, que si alguien viene de C, pues lo mismo, JavaScript, etcétera. Y bueno, pues tenemos en los condicionales tenemos los if, que las tenemos en su versión más básica. Bueno, aquí esto no tendría que aparecer. Vale, la versión más básica solo con el if. Y la forma de trabajarlo, pues lo mismo que habéis visto, que visteis el año pasado. Podemos usar un bloque o no, por ejemplo. Bien, sin usar llaves, ¿vale? Usando llaves. Usando llaves para que ejecute el bloque completo, pues sería así. También usamos llaves siempre o no las usamos, pues bueno, eso es criterio de cada uno, cada una. Yo particularmente soy partidario de usar las llaves, yo casi siempre las pongo. Además, usando un IDE como NetBeans o algunos más avanzados, pues abres una llave y ya te genera la de cierre y es todo más fácil. Bueno, el if se complementa con el else. O también podemos encadenarlos con else if, ¿vale? Un else if implica que otra vez entre paréntesis debe haber una condición. Y al final de esos else if encadenados puede haber también un else. Respecto a los operadores, porque bueno, estamos aquí usando un operador de comparación, que es el mayor que, el operador de también de comparación, el menor que. Los operadores son los mismos que en Java, ¿vale? Bueno, yo quizás la diferencia más importante que la haya visto es que para decir desigual se permiten dos nomenclaturas, no solo la típica de los lenguajes de C, de admiración igual, sino también otra que han usado otros lenguajes,
tradicionalmente, como Basic, como Pascal, también el MySQL usa esto. Bueno, en general los lenguajes asociados a sistemas gestores de base de datos usan el menor que, mayor que también, ¿vale? Funcionan ambos. Por lo demás, las funciones matemáticas, las mismas que ya visteis el curso pasado. Multiplicación, división, suma, resta, el módulo, ¿vale? Que nos da el resto de la división entera, todo como el curso pasado. Bueno, también tenemos de condicionales el switch case, ¿vale? Que lo que hace es que evalúa el valor de una variable o una expresión, y aquí lo tengo, ¿vale? Pues con el case vamos poniendo los valores que podría tomar, y en este caso, a ver si tengo ya un ejercicio. A ver, pues ya no sé ni dónde lo había abierto, pero seguramente lo he cerrado. Sí, bueno. Lo vuelvo a abrir. Uno de los ejercicios propuestos para el día de hoy ya sí que había que resolverlo con switch case, que es, dado un año y un mes, mostrar los días que tiene ese mes, ¿vale? El ejercicio, este era el 4 realmente. Pues bueno, vamos a hacerlo. Voy a crear un nuevo proyecto para que cada uno de los proyectos, cada uno de los ejercicios quede en un proyecto diferente. Bueno, para todos estos ejercicios, las variables de... José Antonio. Sí, sí, dime. Que estás haciendo, ya has dicho, no sé qué de ejercicio 4, Sí. pero tenemos acceso al RA2. Solo tenemos acceso al No, no, RA1. no. En tutorías telemáticas. ¿Tenéis acceso a tutorías telemáticas? Sí. Vale, pues ahí los tienes. Tú, a ver, ¿eres de... ¿en qué plataforma estás? Es la nueva. Yo es que soy un caso raro. O sea, yo hice otro año, hice presencialmente DAM y ahora pues me he metido a hacer directamente segundo, pero plan de estudios nuevos, me dijeron. Vale, vale, entonces está la nueva. Bueno, de todas formas, eh, es lo referente a las tutorías telemáticas y lo referente a casi todo. Voy a ir copiando y pegando. Voy a poner lo mismo para unos que para otros. ¿Vale? Como ya os habrán dicho, no nos dejan crear una sola plataforma, lo cual va un poco en perjuicio de todos. Y bueno, lo que yo estoy diciendo, lo de tutorías telemáticas, está lo mismo en una plataforma que en la otra. Bueno, pues había dicho, dado un mes y un año, bueno, y lo que estaba explicando es que todavía no vamos a ver la interacción con el usuario, con lo cual esos valores pues vienen dados directamente por la aplicación. Bueno, vamos a poner el mes que estamos, ya que estamos. Entonces, ¿cómo resolveríamos ese ejercicio con if? Pues con if haríamos si mes
es igual a 1 o mes. Bueno, dejaría los de 31, los dejaría para el final porque son los más numerosos. Empezaría con el 2. ¿Vale? De inicio vamos a poner que si estamos en febrero son 28 días. Entonces, else if mes es igual. Ahora vamos con los de 30 días. Sería 4 or operador or operador o lógico. El doble tubería exactamente igual que Java. Mes igual a 6 o mes igual a 9, septiembre, o mes igual a 11. Tendríamos eco 30 días. Bueno, y luego, si no es febrero ni es ninguno de los 30 días, pues vamos a, en este caso no hacemos control de errores. Suponemos que en mes y en año habrá datos válidos. Entonces, si no estamos en un mes de 28 29 días, ni estamos en uno de 30, estaríamos en uno de 31 días. Bueno, ahora habría que controlar el tema de que el año puede ser bisiesto. Para ello, hacemos otro if anidado en el que hacemos módulo 4, y si esto es igual a 0, es que son 29 días, y si no, son los 28 días que habitualmente tiene febrero. Bueno, ya sé que, bueno, pues si alguien lo sabe, que no todos los años, es decir, no todos los febreros cuyos años son múltiplos de 4 son bisiestos. El 1900 no fue bisiesto, el 2100 tampoco será bisiesto, pero bueno, para los próximos años nos vale. Y bueno, respecto a esto, pues nada más, así es como quedaría con, bueno, esto ejecutamos y da 31 días. Si pasamos a febrero da 28 días, pero si nos vamos a febrero del año pasado da 29 días. ¿Vale? Bueno, así se haría con if. Ahora, para hacerlo con SwissKey, voy a crear otro nuevo proyecto. Y en este caso, bueno, voy a copiar el comienzo, que esto sí es igual, y ahora ponemos el switch y lo vamos a hacer del mes. ¿Vale? Y en este caso le ponemos el caso 2, donde eso sí tendremos que copiar este if y además añadir un break aquí al final. Bien, ahora vendrían los casos
4, 6, 9 y 11, que en ese caso pues escribiríamos 30 días. Y break. Y luego tendríamos el else. El else que lo escribimos, bueno, que en este caso es un default. Que serían los 31 días. Si ejecutamos, nos da 29 días. Si cogemos el mes de abril, nos da 30 días. Si cogemos marzo, nos da 31 días. ¿Vale? Bueno, yo la verdad es que no soy muy partidario del case, del switch case. Rara vez lo uso. Yo, al final parece que te va a ahorrar código, pero si comparamos una versión y la otra, pues están ahí respecto a lo que hemos tenido que escribir. Cuándo elegir una u otra, pues bueno, eso también es una decisión personal de cada programador, como más seguro, como más cómodo se encuentre programando. A ver, entre los ejercicios, si había aquí. Vale, el último sí que volveremos a usar if, pero para los otros ya es para los otros pues vamos a usar bucles principalmente. Crean una tabla HTML de 16 por 16 mostrando los caracteres del código ASCII. Bien, para eso pues lo primero que tenemos que ver son los bucles. Los bucles tenemos while, tenemos do while y tenemos for. Exactamente lo mismo que teníamos en Java. También tenemos for each, que ahora mismo no recuerdo si for each existe en Java. Es decir, un bucle que recorre un array. Sí. Sí, bueno, pues lo tendremos aquí también. Lo que pasa es que hoy no lo vamos a ver, puesto que arrays lo veremos la semana que viene. ¿Vale? Entonces, respecto a esos bucles, por ejemplo, entre el do while y el while está claro cuándo hay que usar uno y cuándo hay que usar el otro. ¿Cuál es la principal diferencia entre un do while y un while? Que uno se ejecuta al menos una vez. Eso es, el do while primero se ejecuta y luego hace la comprobación, con lo cual nos aseguramos que una primera ejecución se ha dado. Bueno, pues cuando se dé el caso de que necesitemos hacerlo esto, pues bueno, el do while es el ideal, pero no suele ser lo habitual encontrarnos estas necesidades cuando estamos programando. Y entonces usaremos habitualmente while o for. While o for es prácticamente lo mismo. Y es que tradicionalmente cuando se habla de bucles, la distinción ha sido entre bucles por contador y bucles por condición. El bucle por contador es el que coge un entero principalmente y recorre una serie de valores. Ese entero van cambiando los valores y se sale cuando lo ha recorrido. El de condición es que se evalúa una condición, si esa condición se cumple, se ejecuta. Pero
el for básicamente es lo mismo que un while. Vamos a verlo. Yo pongo for i es igual a 0, que se ejecute mientras que sea menor que 10 y que se actualice. Y aquí en el cuerpo del bucle simplemente le pongo echo i con br, ¿vale? Y me ejecuta del 0 al 9. Pero es que resulta que eso es lo mismo que si yo pongo aquí igual a 0, aquí pongo el while con la condición, y este i más me lo llevo al final del cuerpo del bucle, ¿vale? Va a hacer exactamente lo mismo. Y es que, pues bueno, desde que apareció el C, estos for se convirtieron no en un bucle por contador, sino en un bucle por condición, puesto que yo no estoy obligado a que en la condición que le pongo en el for se relacione con un supuesto contador. Yo puedo poner lo que sea, la inicialización de variables que sea al principio, la actualización de variables que yo quiera al final, y luego la condición del bucle que sea diferente a lo que he puesto como inicialización de variables y como actualización de variables, ¿vale? Entonces, bueno, pues también el usar while o usar for al final viene a ser más una decisión personal. Yo me he acostumbrado siempre a usar for, me parece más rápido y además me transmite más información ver la cabecera del bucle, ver en esa cabecera los valores de inicialización de variables, la actualización de variables, separar lo que es la ejecución del bucle con lo que son la ejecución de las instrucciones del cuerpo del bucle. Bien, bueno, ya que estamos, también había dicho antes que entre variables, entre comillas simples y comillas dobles hay muy pocos matices. Pues bien, uno de los matices es que las comillas dobles son capaces de interpretar en su interior el nombre de las variables. Gracias a que todas las variables empiezan por dólar, pues es fácil hacer esto. Entonces, si yo pongo dólar, bueno, entre comillas dobles pongo dólar i, será capaz de interpretar que eso es una variable, que es la variable i, y mostrará su valor. Por el contrario, si yo uso comillas simples, lo que hace es que me hace una interpretación literal de lo que yo le he puesto entre comillas. En este caso me escribe $i porque es lo que ya he escrito. Bueno, pues vamos con este ejercicio que yo he puesto, que era que en una tabla HTML 16×16 vamos a escribir los 256 caracteres del código ASCII. Bueno, lo primero es que debemos crear una tabla en HTML. Bueno, como podemos combinar HTML con PHP, yo puedo ponerlo aquí. ¿Vale? Si yo lo hiciera esto dentro de un eco, la marca de comienzo de tabla, puesto que yo estoy poniendo en código HTML comillas dobles, para meter este código dentro de una cadena de caracteres de PHP, necesito que esa cadena de caracteres se delimite por comillas simples para que no interfiera con las comillas dobles del HTML. ¿Vale? Tendría que hacerlo así. Y aquí al final su correspondiente marca de cierre
de cierre de tabla. Bueno, ahora al ser 16 por 16 implica que voy a necesitar un doble bucle. Un bucle que recorra las filas y otro que recorra las columnas dentro de cada fila. Y en este caso pues va a ir siempre va a ir de 0 a 15. Hacemos el I más. Le pongo las llaves. En este caso me gusta más todavía usar llaves, puesto que esto de los bucles anidados puede traer algún que otro disgusto. Y es mejor usar llaves, delimitar bien los bloques. Vale, entonces uso la I para recorrer las filas, la J para recorrer las columnas. Bueno, antes de escribir cada fila, debo de crear esa fila en HTML y también debo cerrarla al finalizar el bucle interno. Bien, aquí este es el cuerpo del bucle. Lo que tengo que hacer es escribir una celda y dentro de la celda el carácter ASCII correspondiente. Bien, usamos TD y voy a poner la marca de cierre de TD. Pero no necesitamos la variable, necesitamos poner aquí algo dentro. Vale, para ello nos valdremos de una función que tiene PHP, que es CHR, ¿vale? CHR también es una función bastante común en los lenguajes de programación, que se le pasa un número que es se corresponde con el número ASCII para devolver el carácter, ¿vale? Y aunque bueno, sí, como ASCII y tal, pero bueno, al usar entre 0 y 255 pues usará ASCII. Y ahora lo que tengo es que calcular ese número. Yo lo voy a hacer en una variable aparte, que va a ser la variable carácter. Entonces carácter es CHRD, y lo que voy a hacer es que multiplico la fila por 16 y le sumo el valor de la columna. Así, por ejemplo, si estamos en la tercera fila y tercera columna, pues la tercera fila en la 2 sería 2 por 16, 32, y la tercera columna es otro 2, pues sería el 34, ¿vale? Sería el carácter 34 al cual se le aplica el CHR y nos devolvería. Y bueno, así yo creo que esto ya funciona. Pues no funciona. Porque no he puesto que me muestre ese carácter dentro de cada celda. Es decir, me había creado aquí la celda, esto apenas lo veréis, pero esto es una tabla con 256 celdas vacías. Y aquí podemos verlo, eso sí, a partir del ASCII extendido, a partir del 128, no es capaz de reproducirlo. No sé si tendríamos que buscar otro juego de caracteres o definirlo en el documento HTML. Pero bueno, lo que es la parte de código PHP es correcta. Vale, el problema es que esto lo estoy guardando.
Lo estoy guardando como el 4b cuando no tenía que haber sido el 4b, cuando este es otro ejercicio. Este era el 4.1. Bueno, pues vamos con el siguiente. Implementar una función que reciba un valor decimal y ponga su equivalente en hexadecimal. Bien. Voy a crear proyecto. Y pues es el momento de ver es 4. Sí, 4.2 sería. Vale, nos está diciendo que creemos una función. Para eso ponemos función. La función debe pasar de el valor decimal. Bueno, pues le ponemos dexx y va a recibir una variable que será la variable decimal. Bueno, esto por supuesto seguro que hay una función que ya lo hace en que ya lo hace en PHP, pero bueno, consiste en que lo hagamos nosotros. Bueno, pues lo que tenemos que ir haciendo son sucesivas divisiones, divisiones enteras, ¿vale? Divisiones enteras entre 16. La división entera, en este caso, no es un operador, sino que tenemos una función en PHP que es indif, ¿vale? Indif, numerador y cociente, perdón, numerador y divisor y dividendo, que diga, eran los, o dividendo y divisor, ¿vale? Es como se llama. Pues eso vamos a hacer mientras que D sea mayor de 0, vamos a ir dividiendo entre 0. Pero esto hay que meterlo en una cadena de caracteres. Entonces defino la cadena de caracteres inicialmente como vacía. Y bueno, pues cogemos bueno, nos vamos a quedar con el resto entre el número decimal y bueno, habría que hacer int div número decimal 16. Bueno, estoy dando por hecho que todo el mundo sabe lo que es un hexadecimal. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues bien, lo que vamos a hacer ahora es que ese resto lo pasamos a cadena de caracteres. Entonces, el resto siempre será la parte menos significativa, con lo cual vamos a empezar por la derecha e ir construyendo hacia la izquierda. Entonces, lo primero es saber el nuevo carácter. ¿Cuál es? Y aquí tenemos que si si el resto es menor de 10, bueno, si el resto es menor de 10, el carácter
el carácter, pues en este caso, bueno, si seguimos recurriendo al código ASCII, es decir, al CHR, debería ser el 48. Lo digo el 48 porque si miramos, ya que lo teníamos por aquí, ya que tenemos por aquí, vale, este es el 48, es donde empieza donde empiezan los números, los dígitos, ¿vale? El 48 equivale al 0, con lo cual habría que sumar 48 más más el resto, ¿vale? Y así nos consigue el código ASCII de eso. Y si no, tenemos que hacer que carácter es igual a CHR de 97, porque si buscásemos en el código ASCII, el 97 es donde empieza la... Bueno, o 65 si lo hacemos en mayúscula, vamos a hacerlo en mayúscula, sí. El 65 equivaldría a la A, es decir, el 65 más R menos 10. ¿Por qué le resto 10? ¿Por qué le resto 10? Porque si me da 10, por ejemplo, es decir, si R vale 10, me tiene que dar la A. Bien, la A del hexadecimal. Entonces, a ese 10 que me está dando el resto, tengo que restarle 10 para que se quede en 65. ¿Vale? Y ahora, pues, concateno. Cadena es igual a cadena. He dicho que los voy a ir poniendo siempre a la izquierda, es decir, la cadena se queda a la derecha, con lo cual carácter.cad. Vale, y por último devuelvo la cadena. Para hacer uso de esa función, pues fuera de la función, en el código PHP, yo pongo número igual a 127 y ahora voy a hacer eco de dexes de num. Vale, con esto acabo y el resto de ejercicios ya los retomamos la semana que viene. A ver, me tiene que dar ahora el equivalente a 127 en hexadecimal. A ver si me lo da. No, está fallando. Está fallando, lo normal que sea aquí. Bueno, una de las cosas que no hemos hecho, claro, en primer lugar, esto era de módulo 16 y luego hay que hacer aquí R igual a no, mejor D igual a int div de 16, vale, para actualizar el valor de D hasta que termine siendo 0. A ver si con esto funciona. No, está dando error. Función está dando error en la función, en este caso, porque en este caso no da
Pues se está dando error porque DexS seguramente ya existe. Es una palabra reservada. Seguramente DexS es como se llame la función en... Efectivamente, es como se llama la función en PHP. Pues bueno, vamos a ver. Vale, pues podemos ver que funciona correctamente. Esta vez el 7F nos lo ha dado en mayúscula, ¿vale? Así que ahí queda ya el ejercicio resuelto. Vale, ¿alguna duda respecto a todo esto? ¿No? ¿Lo veis muy diferente a Java? No tanto. Vale, pues. Por ahora es bastante. Ya en la semana que viene ya veremos cómo creamos formularios, enviamos y recibimos información y sí que tendremos unos matices diferentes al Java. Por ahora, cualquiera de los ejercicios que hemos hecho apenas tiene variación respecto a si lo hubiésemos hecho en Java. Solo quizás los nombres de las funciones o el que las variables empiecen por $, pero es todo prácticamente lo mismo. Las sentencias de control son las mismas, los operadores son los mismos, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Bueno, al menos que tenéis alguna duda. ¿No? Bueno, pues venga, nos vemos la semana que viene. Para la semana que viene también estará ya planteada la tarea para la tarea de esta segunda unidad, ¿vale? Ok, Venga, un saludo, hasta luego. hasta luego.